Hermanos, que Dios los bendiga, qué bueno estar de nuevo en sus hogares. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y el tema de este momento o el día de hoy es fuera todo temor. La palabra de Dios nos habla de la historia de David y Goliat. Yo creo que la mayoría de nosotros pues nos recordamos de esa historia. La palabra de Dios cuenta que el ejército de Israel estaba en un lugar y el pueblo filisteo o el ejército filisteo estaba del otro lado. Y en medio había un gran valle. Y que un gigante llamado Goliat bajaba y retaba al ejército de Israel, al ejército del rey Saúl en ese entonces. Y total de que él salía y decía que no era necesario que los ejércitos se pelearan, sino que con que uno de los soldados del rey Saúl bajara y peleara contra él, pues obviamente y el que venciere iba a ganar y que el ejército contrario iba a ser su esclavo o sus esclavos. Eso era como el tejimaneje. Y que este hombre llamado Goliat, que era un gigante, dice que por 40 días descendía y retaba y retaba y retaba. Y que los soldados de Israel o del ejército de Saúl, dice que entraron en gran temor, que ninguno quería enfrentarse a ese gigante. Porque lo miraban y obviamente decían, no, voy a ser derrotado, vamos a ser derrotados. Y total de que un día llegó un jovencito llamado David y empezó a preguntar qué estaba pasando. Le informaron qué era lo que el rey Saúl iba a dar de recompensa. Y total de que el rey Saúl escuchó que un jovencito estaba preguntando, lo mandó a llamar. Y en esto viene David y le habla al rey Saúl. Y antes de continuar, yo quiero que miremos acá dos cosas. La primera es que en este caso hay un ámbito espiritual y en segundo que hay un ámbito físico, el ámbito espiritual y el ámbito físico. En el ámbito físico miraban en este caso los del ejército de Israel miraban a un gigante y en el ámbito espiritual se les había olvidado en quién confiaban. Repito esto, en el ámbito espiritual al ejército de Israel y al rey Saúl se les había olvidado en quién confiaban, en quién habían confiado sus papás, sus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces viene David y quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 35. Y viene acá y David le cuenta al rey Saúl cuál era su experiencia. Le cuenta su hoja de vida, le habla de lo que él había hecho para defender las ovejas que en este caso tenía a su cargo. En 1 Samuel 17, 35 dice, y salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Mira lo que dice el 36. Fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí David tenía bien en claro esos dos mundos, esos dos ámbitos, lo espiritual y lo físico. Le cuenta y le dice, mira, si fuese un león, si fuese un oso, y si fuera en contra o atacar o quisiera atacar a alguna de esas ovejas, dice que él salía, lo agarraba de la quijada y lo hería. Y viene el versículo 36 y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Como quien dice, ¿quién es este pecador? ¿Quién es este hombre que no tiene favor de Dios? Y dice que será como uno de ellos, hablando de un oso o de un león, porque dice que ha provocado ¿a quién? ¿Al rey Saúl? ¿Ha provocado al ejército de Israel? ¿Ha provocado a David? No. Dice que ha provocado al ejército del Dios viviente. En los versículos anteriores viene Goliat y dice
y habla y hace referencia del rey Saúl, del ejército del rey Saúl, pero en ningún momento habla del Dios. ¿Por qué? Porque en base a eso, pues obviamente el ejército del rey Saúl o el ejército de Israel habían perdido la convicción de quien creían y creían más en sus fuerzas, en su tamaño, en su musculatura o en sus espadas, y miraban al gigante y decían, no, definitivamente no podemos. Pero viene un jovencito que en su día a día mantenía esa dualidad, esos dos mundos, lo físico y lo espiritual. Porque decía que él podía atacar al león o al oso, pero dice que en este caso él lo defendía. En el versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, esto es cuando nosotros confiamos en Dios. Aparte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos y de las habilidades que nosotros tenemos o las que Dios nos ha dado, aparte de eso nosotros confiamos plenamente en Dios. Y esto es lo que se refleja acá. En el versículo 43 en adelante, es necesario reconocer que solo con Dios nosotros podemos salir adelante. Mira lo que dice el versículo 43. Y dijo el filisteo a David, hablando de que ya estaba David contra Goliat, los dos ya dispuestos a pelear uno contra el otro. Y viene el versículo 43 y mira lo que le dice el filisteo. Dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Si te das cuenta acá, aquí ya viene Goliat, y no solamente de lo físico, sino ya se mete en el ámbito espiritual y maldice a David por medio de sus dioses. El versículo 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y qué trató de decir esto Goliat a David? Le trató de inyectar más miedo. Y mira lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero mira increíblemente lo que le dice este jovencito. Inexperto en la lucha, en la guerra, en utilizar espada, jabalina, lanza, etc. Pero mira lo que le dice acá. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos de los filisteos, y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Acá vemos claramente esta conjugación de ambos mundos, lo físico y lo espiritual. Y cuando nosotros hablamos en el tema general, fuera todo temor, es que hay algo tanto físico como espiritual, que en esto pues tenemos que centrarnos. Viene el filisteo y le dice un montón de cosas y aparte de eso lo maldice en nombre de sus dioses. Y viene David en el versículo 45, entonces dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero mira, le dice David, mas yo vengo a ti en el nombre, no dice yo vengo con mis propias fuerzas, no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Acá miramos claramente que David no solamente sabía la habilidad que él tenía para haber vencido a un león o a un oso. Se debe de tener una habilidad, fuerza, no sé. Pero aparte de eso, él creía y sabía que en Dios todo lo podía. Y esa es la diferencia de vencer todo temor. Humanamente, nosotros miramos a una persona de 1,80, 1,90 y dice, wow, qué grande esta persona. No digamos de 2 metros.
no digamos de 2,50 metros. Según estudios, comentaban que Goliat aproximadamente llegaba a los 3 metros y pesaba más o menos como 350 libras. Era una cosa enorme. Y David, pues obviamente era joven, era pequeño, era delgado. Si miramos físicamente Goliat versus David, pregunto, ¿por quién apostaría usted? Yo sé que apostar es malo, pero ¿por quién iría usted? ¿Por Goliat o por David? Físicamente diríamos, ok, vamos por Goliat, vamos, bravo, vamos por Goliat. ¿Por qué? Porque físicamente miramos la apariencia. Pero en este caso, como tenemos que andar por vista y por fe, porque nosotros creemos más por lo que no vemos, entonces, y eso se llama fe, entonces viene David y nos da un claro ejemplo a que nosotros tenemos que creer primero en Dios y después en nuestras fuerzas o en nuestras habilidades. Pero nosotros, lastimosamente, humanamente, lo hacemos al revés. Primero confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nosotros, confiamos en muchas cosas que están alrededor de nosotros y a veces confiamos en Dios. Hasta cuando miramos que todo se ha complicado, ahí sí empezamos a buscar de Dios. Pero déjame decirte que es al revés. David deja claramente que él confiaba plenamente en Dios. Él no confiaba en sus habilidades, confiaba plenamente en Dios. Y cuando en este caso David confiaba en Dios, no había temor en él. Él iba con toda la convicción. E inclusive la palabra en los versículos anteriores dice que el rey Saúl le mandó a poner un traje del ejército de Israel. Y ni le quedaba grande. Ahí podemos dimensionar y ver el tamaño de David. Pero en este caso, David no necesitó una armadura especial. ¿Por qué? Porque su armadura especial era la fe, la confianza que él tenía en Dios. Y en este caso, es necesario, para tener esa convicción, esa fe, es necesario tener una relación con Dios. Yo no puedo, en este caso, depender completamente de Dios y decir que yo dependo completamente de Dios y que no tengo temor para ir adelante si yo no tengo una relación con Dios, si yo no lo busco a Él. Porque si yo no lo busco a Él, ¿cómo voy a entender que Él va a ser mi pastor y mi guía y nada me va a faltar? Primero tengo que buscarlo para poder entender qué Él puede hacer por mí. Y eso no lo puede hacer una religión. Eso lo puede hacer únicamente tu relación con Dios. Tu día a día, buscarlo a Él, agradarlo a Él, leer su palabra. Buscarlo en las noches o en las madrugadas, como tú te creas o te sientas mejor. Pero es necesario buscarlo. La palabra de Dios dice que el rey Saúl era atormentado por un espíritu y que mandaron a llamar a David y David con un arpa tocaba y ese espíritu en ese caso aplacaba el sentir que tenía el rey Saúl. Pero no era el instrumento o la habilidad que él pudiera de tocar esa arpa, sino era esa relación que él tenía, esa intimidad que él tenía cuando en el campo se iba a lo lejos y solamente estaba con sus ovejas y él tocaba el arpa. Y yo me puedo imaginar que David tocaba el arpa y adoraba al Señor. Estaba en una intimidad con el Señor. Entonces, en este caso, para vencer ese temor, David tenía que estar constantemente en una relación con Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar esto de David en mi día a día? ¿Cómo puedo en este caso vencer mis temores? Déjame decirte que en este caso hay diferentes temores. Hay temores que es por propia seguridad de uno mismo, que el cuerpo en este caso te manda unas alertas. Por ejemplo, si tú vas caminando y miras de repente que viene algo hacia ti, por inercia tu cuerpo automáticamente mira un objeto que viene a tu cuerpo, automáticamente haces esto. Te proteges. O en este caso cierras los párpados cuando otro objeto viene hacia tu ojo. Ese es un temor natural que tu cuerpo lo hace para autodefensa.
Hay temores que en este caso puede ser que tengamos temor por algunos compromisos económicos que tengamos y que no podamos solventarlos. Y hay gente que en este caso está bien y todavía sobre eso tiene temor de perder su empresa, su trabajo, su economía, su estabilidad económica, etc. Hay diferentes temores, pero al final, como cristianos, como hijos de Dios, a esto es lo que yo quiero llegar. ¿Cómo puedo poner en práctica en mi día a día el hecho de no tener temor? El hecho de cómo no tener temor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, versión, traducción, lenguaje actual, mira lo que dice. La persona que ama no tiene miedo. Repito de nuevo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. En los versículos anteriores y después de esto, habla de que Dios nos amó primero. Habla que si en este caso, si Dios nos amó primero a nosotros, nosotros le vamos a amar a Él. Y si nosotros le amamos a Él, es porque ya lo estamos conociendo. Y si lo amamos a Él, pues ya no vamos a tener temor. Entonces, cuando dice que donde hay amor, ya no hay temor, es porque habla que esa clase de amor que Dios lleva a nuestra vida, no estoy hablando del amor de novio a novia, por ejemplo, de que hay dentro del noviazgo, sino estoy hablando de un amor, en este caso, de un amor que Dios inyecta a nosotros. Y ese amor se puede traducir como confianza plena en Dios. Cuando dice acá, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Yo te pregunto en este momento, ¿tú amas a Dios? Me podrás decir, sí, por supuesto. Y si te pregunto de 1 a 10, ¿cuánto amas tú a Dios? Tú me puedes decir, bueno, 7, 8, 10. Otros pueden decir, no, y de 1 a 10 yo lo amo 15. Pero déjame decirte que a veces solamente decimos una cantidad, pero nuestros hechos reflejan otras cosas. ¿Por qué? Porque en este caso, si tú tienes temor de lo que ha de venir, de la inseguridad, etcétera, etcétera, es porque en este caso tú no amas exactamente como deberías de amar a Dios. ¿Por qué? Porque el amor se traduce en confianza. Y si tú amas a Dios, tú estás completamente confiado que Dios te va a sustentar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a ayudar. Y no importa en la circunstancia que estés pasando, Dios te va a ayudar y te va a sostener. ¿Te recuerdas la historia de Job? ¿Qué dijo Job cuando perdió todo? Perdió todo su dinero, sus bienes, sus hijos, etcétera, etcétera. Y perdió hasta la esposa. ¿Qué dijo Job? Yo mejor salgo corriendo y me olvido de todo eso. ¿Dijo eso? No. Dijo, Señor, ¿por qué es? No. ¿Hizo algún berrinche? No. ¿Qué dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Eso se llama amor, convicción, tener plena certeza de que si hoy no tenemos, mañana vamos a tener, porque nosotros tenemos el favor de Dios y confiamos en Él. La palabra de Dios dice, si ustedes siendo humanos dan buenas dádivas, buenos regalos, buenos Nintendo, buena ropa, etcétera, etcétera, a sus hijos, ¿cuánto no más, dice la palabra, dará Dios a sus hijos, a quienes le aman? Entonces, hermano, ahora, cuando nosotros amamos, cuando nosotros tenemos ese verdadero amor hacia Dios, esa confianza, déjame decirte que eso va a quitar todo el temor que tú tengas. ¿Has escuchado el texto que dice que Dios dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dará esa convicción que sobrepasa todo entendimiento.
Mientras unos están afligidos por esto y por lo otro, por la pandemia, porque no hay trabajo, porque los negocios no van como uno quisiera, Él te va a dar esa paz, esa convicción que sobrepasa todo entendimiento. La gente te va a decir, mire, pero ¿por qué usted tiene esa paz? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y tienes esa convicción plena que Él tarde o temprano te va a librar de lo que estás pasando. Ahora, vamos a un segundo paso. El primer paso es, ¿cómo puedo aplicarlo en mi día a día? Y el primer paso es este, que tenemos que amar a Dios. Tenemos que amarlo porque Él ya nos amó primero. Entonces nos toca a nosotros amarlo a Él, confiar en Él y Él hará en nosotros. El segundo paso, ¿cómo saco ese temor de mí? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque alguien puede decir, mire pastor, tengo 10 años de ser cristiano y todavía tengo temores. Tengo 50 años, yo nací en una cuna cristiana y todavía tengo temores. Déjame decirte algo antes de continuar. Déjame decirte que nunca vamos a perder el temor, porque es nuestra naturaleza. Hay algo entre nosotros que en este caso nos hace el hecho de titubear. Pero conforme Dios vaya creciendo en nosotros, conforme Cristo vaya creciendo en nosotros, conforme el Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas por medio de los dones y del fruto del Espíritu Santo, vamos a ir creciendo y nuestra fe va a ir creciendo más y más y más y nuestra convicción en Dios va a ir creciendo aún más. Pero es necesario buscarlo. Ahí en Primera de Juan, habla de que Dios nos amó primero. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el primer paso es entender, escúchame esto, para poder sacar fuera esos temores, tienes que, en primer lugar, tienes que entender que Dios te amó primero. De tal manera Él te amó. Y ahí resume todo. Déjame decirte, tú que amas a tu esposa, o que amas a tu novio o a tu novia, o que amas a tus hijos, ¿acaso no se da todo lo que se tiene por amor a las personas que uno ama? Y si Dios nos ama, ¿nos hará el mal o nos hará el bien? Nos hará el bien. Entonces, el primer paso es entender que Dios nos amó primero. Tú no le haces el favor a Dios en aceptarlo en tu corazón. Tú no le haces ningún favor en el hecho de decir, bueno, está bien, voy a aceptar a Cristo, voy a levantar mi mano y en este caso le decir, bueno, Señor, entra en mi corazón, yo te estoy aceptando. No, Dios te aceptó primero, Dios te amó primero y por eso Él mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por tu salvación. O sea, el primer paso, el primer punto es entender que Dios nos amó primero. Segundo lugar, ahora nosotros le amamos. Nosotros correspondemos ese amor que Él nos dio primero y por consiguiente nosotros le amamos. Y el primer paso evidente de amar a Dios es aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestra salvación y que nuestro nombre se está escribiendo o ya se escribió en el libro de la vida. Y eso es la primera evidencia que amamos a Dios. Y ahí consecutivamente empieza una evolución y el amar a Dios empieza a buscarlo más, a leer su Biblia, a hacer las cosas que a Él agradan y quitar las cosas que a nosotros nos agradaban antes. Y eso se traduce a amar a Dios. Entonces el segundo paso es amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, empezamos a confiar en Él. Empezamos a entender, a dimensionar que por qué Él nos ama, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Y en tercer lugar, cuando yo amo a Dios, todo temor se va. Cuando yo amo a Dios, todo aquello, toda aquella incertidumbre se empieza a ir, se empieza a desvanecer. Conforme tú vayas amando más y más a Dios, conforme tú vayas buscando más y más a Dios, conforme tú vayas teniendo esa
esa intimidad con el Señor, esa relación con el Señor, lo vas a ir conociendo más. Y cuando tú sientes, tu convicción empieza a tener más fuerza en Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, se va fuera temor. Déjame darte 3 puntos. El primero es que si yo amo a Dios, yo tengo la plena convicción que no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga va a ayudar para bien. Y todo lo que pase a mi alrededor. Mira lo que dice Romanos 8:28 en adelante. Y sabemos que a los que amamos a Dios o a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también Él predestinó. Mira lo que sigue diciendo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. 31, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si yo amo a Dios, todo temor se va a ir. Si quieres verlo así, se puede ir de un solo o se puede ir paulatinamente. Eso depende de la convicción y la fe que nosotros tengamos hacia Dios. Pero en este caso, en Romanos 8:28 al 31 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después al final dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? Déjame decirte que si Dios está contigo, ¿quién contra ti, hermano? Porque en este caso dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, por eso yo te preguntaba a un inicio, ¿tú amas a Dios? De 1 a 10, ¿cuánto tú le amas? Si tú le amas 6, está bien. Si tú le amas 5, está bien. Si tú le amas 4, está bien. Si le amas 8, está bien, no importa. Lo importante es que vayas amándolo cada día más y más. Que te apasiones por Él. Que no lo mires como una imagen en una iglesia o como una historia que te contaron cuando eras niño. No. Que tu amor sea vivencial. Como dirían por ahí, ámalo 24/7. Ámalo siempre, todos los días, en cada momento. Que tu caminar, que tus palabras, que tus acciones se reflejen el amor que tú le tienes a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, se va todo temor. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo otro que quiero que miremos, que si yo amo a Dios, tengo que entender que los planes de Dios para mi vida son planes buenos, son planes de bien. ¿En dónde encuentro esto? En Jeremías 29:11. Y mira lo que dice. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice Dios. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de bendición, normalmente nos visualizamos con mucho dinero. Nos visualizamos con carros, sueldos, puntos. Nos visualizamos con un montón de cosas materiales. Pero déjame decirte que eso es una pequeña parte de la bendición de Dios. La bendición de Dios empieza desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios dice que de la abundancia de lo que hay adentro, de la abundancia del corazón, de la abundancia de mi alma, de la abundancia de la calidad de persona que yo soy, que dice, habla el cuerpo, habla la boca. Entonces, en este caso, si los planes de Dios para mí son planes de bien y no de mal, y todavía al final dice que Él va a darnos el futuro lleno de bienestar.
Entonces, hermano, ahí es donde yo digo que la clave es que tienes que amar a Dios realmente. Y amar a Dios es confiar en Él. Entender que sin Él nada somos. David sabía que sin Dios él no podía vencer a Goliat. David sabía que sin Dios él no podía agarrar la onda. Y agarrar la onda después para tirarle a Goliat. Él sabía. Podía tener mucha habilidad. Pero no es cuestión de suerte. Es cuestión de convicción de creer plenamente en Dios. Ese es el segundo punto. Que si yo amo a Dios tengo que entender que los planes de Dios son planes de bien y no de mal para mí. Y ya para ir terminando, el tercer punto es que si yo amo a Dios, tengo que entender que si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, tengo ganancia porque voy a vivir con Cristo. Mira cómo es esto. Y eso lo encontramos en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Estoy leyendo traducción viviente, nueva traducción viviente. Si vivo, quiero hacerlo para Cristo. Pero si muero, salgo ganando. La traducción Reina Valera dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esta traducción, nueva traducción viviente dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Hermano, si nosotros amamos a Dios, vamos a entender que nuestra vida en este mundo es corta y que tarde o temprano tenemos que partir. Pero mientras se da ese paso para partir a la eternidad, en el tiempo que nos queda, hermano, ¿cuántos años tienes? Supongamos que tengas 50 años, que tengas 40 años. Pongamos un tiempo de vida 75. Va. Pongamos el límite de 75 años. Si tú tienes 40. 40 para 75, estamos hablando de 35 años que todavía te quedan de vida. Supongamos que tienes 50, te quedan 25 años de vida. Supongamos que tienes 60 años, te quedan 15 años de vida. Pongamos que tienes 70 años, te quedan 5 años de vida. Y no importa si te quedan 5, 10, 20, 30, 40, 50 años. No importa cuántos años te queden de vida, pero vívelo para Cristo. Vívelo para servirle a Él. Vívelo para amarlo. Vive para agradecer todos los favores que Él te da. Y favores que te das cuenta y favores que no te das cuenta. Cuando entendemos esto, no te importa si estás vivo, si te faltan 10 años o si te falta 1 año o si te faltan 50 años, no importa. Porque lo vives para Él agradecido y confías con Él. Y todas las mañanas que tú abres los ojos, le dices, Señor, gracias por un nuevo día. Y logras entender que si en este caso el Señor te manda a llamar, vas a ganar todavía. Y eso es lo que dice acá Filipenses 1:21. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta otra versión dice, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Cuando nosotros dimensionamos todos estos puntos, hermanos, y te lo voy a recordar. El primer punto es que si yo amo a Dios, se va a ir fuera todo temor. ¿Por qué? Punto número 1. Porque si yo amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar para bien. Si yo amo a Dios, sé que los planes de Dios para mi vida son planes de bien y no de mal. Y si yo amo a Dios, yo voy a entender el punto número 3. Voy a entender que si estoy vivito y coliendo, voy a vivir para servir a mi Cristo, para amarlo, para reflejar su amor. Y si alguien quiere saber de Cristo, yo con todo gusto, con todo amor le voy a compartir a esta persona de mi Cristo, del que me salvó, del que ahora me está esperando para vivir una vida eterna con Él. Pero si en algún caso yo me muero, o estoy en ese proceso que es complicado, difícil y duro, yo voy a entender que ya lo acepté en mi corazón y que si me muero, yo voy a salir ganando. ¿Por qué? Porque me voy a ir con mi Creador, con mi amado,
con aquel que me amó primero, aleluya. Aquel que primero, sin este caso, sin yo haber nacido, ya me había amado, ya estaba en sus planes, en sus propósitos. Entonces, ¿cómo no voy a amarlo si Él me amó primero? Termino con esto. Hagamos como David. David miraba físicamente que había un gigante que había que vencer. Humanamente no se podía. Podía tener muchas habilidades, pero él reconocía que era necesario depender de Dios. Era necesario confiar en Dios. Y era necesario tener una relación y una intimidad constante con Dios. Una relación no se trata de estar solo domingos o de escuchar una prédica de vez en cuando. Eso no es nuestra relación con Dios. Una relación es vivir para Él, caminar para Él, pensar para Él. Y esa es la diferencia. Y cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que amar a Dios y confiar plenamente en Él, hermano, no importa el Goliat que venga, no importa con el Goliat que te está retando desde hace muchos años, no importa el Goliat que te está diciendo, ven, peleemos, porque Él sabe que has estado peleando en tus fuerzas. Pero déjame decirte que desde hoy en adelante no pelees en tus fuerzas. Es cierto, tú tienes habilidades y tienes que hacer tu parte, pero ya no pelees en tus fuerzas. Pon primero tu confianza en Dios y Él hará. Confía en Él, confía en Dios, como dice su palabra, y Él hará a tu favor. Él obrará a tu favor. Pero ya no pelees en tus fuerzas, porque definitivamente no vas a poder. Hagamos como hizo David. Dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este pecador? ¿Quién es este que no conoce a Dios, que ha provocado al Dios del ejército, de los escuadrones del ejército de Israel? Él tenía la convicción. Él sabía estos dos mundos, el espiritual y el físico. En este momento yo quiero hablar directamente a tu corazón. Como bien te dije, puede ser que el temor definitivamente no se va a ir completamente. Pero en este caso, confiando en Dios, ese temor paulatinamente se va a ir haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. ¿Por qué? Porque tu confianza en Dios va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo. ¿Y sabes por qué no se puede ir el temor? Porque somos humanos. Por naturaleza, en circunstancias adversas nos da temor. Y muchas veces es un reflejo humano, es un reflejo de nuestro cuerpo, de nuestro sistema. Pero déjame decirte que está bien, pero mayor es el que está con nosotros que en este caso nuestros problemas y nuestras circunstancias. Cuando tú depositas completamente tu confianza en Dios, vas a agarrar la onda, vas a agarrar esas piedras de río y vas a luchar contra tu Goliat y le vas a ganar. Porque tu confianza no va a estar puesta en ti, no va a estar puesta tu confianza en tus habilidades, sino va a estar puesta tu confianza en ¿quién? En Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para ti son planes de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque Dios en este caso, todas las cosas que vengan a tu vida van a ser cosas que te van a ayudar para tu bien. Así que en este momento yo quiero invitarte a que hagamos una oración de convicción. Yo sé que en este momento está la pandemia, hay temor en nuestras vidas, en nuestros corazones, no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar mañana, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, dicen que aquí, que allá. Hermano, hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Y en este caso, pues obviamente te tienes que poner la vacuna, pues póntela. Si en este caso, pues hay que lavarse las manos, echarse gel en las manos,
etcétera, etcétera. Hagámoslo, hagamos lo que nos corresponde a nosotros, pero que el temor, escúchame esto, pero que el temor no inunde nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se quiere apropiar de eso. Quiere inyectarte temor y tenerte metido en cuatro paredes y que no te muevas. A él no le conviene eso. Pero hoy aprendimos que en Dios, amando a Dios, se va fuera todo temor, toda adversidad. En este caso, tú lo puedes pasar adelante confiando plenamente en Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, te damos gracias, mi Dios. Creemos, mi Dios, plenamente de que si nosotros te amamos, si nosotros te buscamos, si nosotros confiamos, Señor, en ti, tú vas a obrar a nuestro favor. Muchas veces te decimos, Señor, Señor, ayúdame. Pero tú no eres, en este caso, una tienda de conveniencia. No eres un bombero que solamente cuando hay una emergencia, tú sales a nuestro favor. Tú quieres, mi Dios, que tengamos una relación siempre. Una relación contigo 24/7. Y cuando nosotros tengamos esa relación, nuestra convicción, nuestra fe va a estar plenamente en ti, mi Dios. Y todo temor se va a ir fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque no se trata de proclamar, no se trata de que yo declaro, no se trata de esto y lo otro, sino se trata de tener una relación. Se trata de amar a Dios. No se trata simplemente de que cuando yo necesito salgo a orar y decir, Señor, ayúdame. No, se trata de tener una relación. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a cada amigo que está viendo esta transmisión. Te pido, Señor, que ellos puedan meterse más contigo, a buscarte más, a entender quién eres, a entender cuánto tú les amas, Señor. Y conforme ellos vayan descubriendo, ellos van a ir creciendo y confiando aún más y más.